Sáquenlo de este piso ahora. La voz de la directora ejecutiva cortó el pulcro pasillo ejecutivo como una cuchilla. Los ejecutivos se quedaron helados mientras ella señalaba directamente a los silenciosos trabajadores de mantenimiento. Estaban parados cerca de las puertas de cristal de la sala de juntas. Esta área es restringida, espetó Vivian Harcourt, sus tacones resonando en el mármol. ¿Y tú? Estás despedido. Algunos miembros del personal se rieron con incomodidad. Alguien susurró que el conserje debía haberse perdido de nuevo. La humillación se extendió rápidamente en el pasillo donde vivía el poder y se construían las reputaciones. El hombre que despidió no discutió, no suplicó, ni siquiera levantó la voz. En cambio, simplemente asintió una vez, tranquilo, firme, casi paciente. Y minutos después, sucedió algo que hizo que todo el piso se quedara en silencio. Porque la propia hija de la directora ejecutiva correría directamente a sus brazos. Esta historia no trata realmente de un hombre que pierde su trabajo. Trata de lo que sucede cuando el poder confunde la fuerza silenciosa con la debilidad. Antes de llegar al momento exacto en que la directora ejecutiva se da cuenta de que el hombre que despidió es la única persona que puede salvar su edificio, recuerden algo importante. Por cierto, ¿desde dónde nos están viendo? Díganmelo en los comentarios, porque la verdad sobre ese silencioso trabajador de mantenimiento no era lo que nadie en ese pasillo creía. Marcus Hale estaba de pie exactamente donde la seguridad le dijo que se parara. Tenía las manos relajadas a los costados, los hombros rectos y una expresión indescifrable. Las risas y los susurros no parecían afectarle como lo harían con otra persona. Había oído cosas peores, mucho peores. Vivian Harcourt lo observaba con aguda impaciencia. Tenía los brazos cruzados sobre la chaqueta gris hecha a medida que probablemente costaba más de lo que Marcus ganaba en 2 meses. Ni siquiera deberías estar en este piso, dijo de nuevo, con un tono más frío ahora. Seguridad te acompañará a la salida. Marcus asintió una vez. Sí, señora. Sin ira, sin protestas, solo una tranquila aceptación. Esa respuesta de alguna manera la irritó más que si él hubiera discutido. El piso ejecutivo de la torre Harcourt Technologies se extendía en brillantes líneas de vidrio y acero. Afuera de los ventanales del piso al techo, la ciudad brillaba bajo un pálido sol de invierno. Adentro, el aire olía ligeramente a expreso y a mármol pulido. Era un mundo construido para gente como Vivian, no para gente como él. El director de seguridad, Daniel Roark, dio un paso al frente, carraspeando. «Señor, necesitaremos que venga con nosotros». Marcus se movió sin oponer resistencia. Mientras se giraba hacia los ascensores, los ejecutivos detrás de la directora ejecutiva reanudaron sus conversaciones. «Increíble. ¿Cómo pudo siquiera subir hasta aquí? Este personal de servicio...» Sus voces se desvanecieron detrás de él, pero Marcus escuchó cada palabra. Las puertas del ascensor se abrieron con un suave tintineo. Entró con Roark y el zumbido de la cabina descendiendo llenó el silencio. Roark lo estudió por un momento. «Realmente no deberías haber subido», dijo el director de seguridad en voz baja. La directora ejecutiva odia las sorpresas. Marcus miró los números digitales de los pisos bajando uno por uno. «Lo sé». Roark frunció el ceño ligeramente. «¿Lo sabes?» Marcus no dio explicaciones. Simplemente observó cómo las puertas se abrían en el nivel de servicio, donde vivía la maquinaria oculta del edificio. El contraste entre los pisos era marcado. Arriba, paredes de cristal, salones ejecutivos y lujo silencioso. Aquí abajo, generadores zumbando, pasillos de concreto y el olor metálico del aceite. Marcus salió. Su casillero estaba cerca de la estación de mantenimiento, junto a estantes de herramientas desgastadas por años de uso. Un pequeño imán con foto sostenía una imagen contra la puerta de metal. Una niña pequeña de ojos brillantes y cabello castaño enredado sonreía a la cámara. Le faltaba un diente de enfrente. Sophie, su hija. Marcus abrió el casillero y colocó sus guantes de trabajo adentro con cuidadosa precisión. Los movimientos eran metódicos, casi rituales. Roark se quedó cerca.
Has trabajado aquí casi un año, dijo el director de seguridad. Nunca antes habías causado problemas. Marcus se encogió de hombros ligeramente. Sigo sin causarlos. Roark casi sonrió, pero el momento pasó cuando una alarma en algún lugar profundo del edificio emitió un chirrido débil y desconocido. La cabeza de Marcus se giró al instante, no hacia la ruidosa maquinaria, sino hacia el silencioso panel de control sobre el estante eléctrico. Un único indicador rojo parpadeó una vez y luego se apagó. Roark no se dio cuenta, pero Marcus sí. Sus ojos se entrecerraron ligeramente. ¿Pasa algo?, preguntó Roark. Marcus negó con la cabeza. Quizás nada. Sin embargo, su mirada se detuvo en el panel un momento más de lo necesario. Había pasado el último año aprendiendo sobre este edificio de la misma manera que aprendía sobre cada entorno al que entraba, mapeando salidas, sistemas, puntos débiles. No porque fuera su trabajo, sino porque era un hábito. Un hábito que una vez había mantenido vivos a equipos enteros. Roark finalmente le dio una palmada en el hombro a Marcus. Siento lo de hoy, dijo. Mal momento. Marcus esbozó una sonrisa débil, casi divertida. El momento oportuno es curioso. Mientras Roark se alejaba, Marcus metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño dibujo doblado que Sophie le había dado esa mañana. Un boceto a crayón de un edificio alto y dos figuras de palitos paradas frente a él. Una grande, una pequeña. Guardó el dibujo en su bolsillo. Sobre ellos, varios pisos más arriba, algo dentro de la torre Hardcourt se movió de nuevo. El mismo indicador de advertencia parpadeó en rojo. Esta vez se quedó encendido. Marcus lo vio de inmediato, y esta vez no lo ignoró. Marcus no ignoró la luz roja. Se acercó al panel de control. El leve zumbido de la sala eléctrica vibraba a través del piso de concreto bajo sus botas. El indicador ahora parpadeaba de manera constante, pulsos lentos y deliberados. Eso significaba que algo más profundo en la torre no se estaba comportando como debería. La mayoría de la gente en el edificio habría pasado de largo. La mayoría de los trabajadores de mantenimiento habrían presentado un informe de rutina. Marcus no lo hizo. Sus dedos se cernieron cerca del panel sin tocarlo. Sus ojos escaneaban la pequeña pantalla debajo de la luz parpadeante. Líneas de datos del sistema se desplazaban silenciosamente por el monitor. Lecturas de voltaje, niveles de presión, protocolos de seguridad automatizados. Nada de eso parecía dramático, pero algo en el patrón no estaba bien. Un suave chasquido metálico resonó en algún lugar más profundo del nivel de mantenimiento. Luego, el lejano zumbido de las turbinas de ventilación ajustando su velocidad. Marcus exhaló lentamente. Sí, eso no es bueno. El sistema se reinició de repente. La luz roja desapareció como si nada hubiera pasado. Por un momento, el panel volvió a la normalidad. Cualquier otra persona se habría encogido de hombros y seguido adelante. Marcus no se movió. Sus instintos le decían que el edificio acababa de susurrar una advertencia. Unos pasos se acercaron desde el pasillo. Uno de los técnicos diurnos, un joven llamado Mateo, entró cargando una caja de filtros de repuesto. «Oye», dijo Mateo casualmente, «me enteré de lo del piso ejecutivo». Marcus se recostó contra el banco de trabajo. Las noticias vuelan. Mateo se rió. «Amigo, la directora ejecutiva, despidiendo a alguien frente a todo el equipo de liderazgo, eso se va a extender por este edificio antes del almuerzo». Marcus no respondió. Simplemente tomó un trapo y se limpió la grasa de las manos. Mateo dudó. «¿Pero estás bien?». Marcus asintió. «Sí». Mateo lo estudió cuidadosamente. «Estás extrañamente tranquilo para alguien que acaba de perder su trabajo». Marcus se encogió de hombros de nuevo. «Tengo una niña esperándome esta noche. No puedo llevar a casa un mal humor con las compras». Mateo sacudió la cabeza con una sonrisa. «A veces no te entiendo, amigo». Marcus sonrió levemente, pero no dijo nada. La puerta de la sala de mantenimiento se abrió de nuevo y Daniel Roark entró. El director de seguridad parecía más tenso ahora que antes. «¿Todavía aquí?», preguntó Roark. «Limpiando mi casillero», dijo Marcus. Roark se frotó la nuca.
Escucha, extraoficialmente, la directora ejecutiva ha estado bajo presión últimamente. Inversionistas, miembros de la junta, todo eso. Cuando se estresa, tiende a reaccionar de forma exagerada. Marcus inclinó la cabeza ligeramente. ¿Así es como lo llamamos? Roark suspiró. Mira, no la estoy defendiendo. Solo digo que no suele ser tan dura. Marcus no se molestó en responder. Su atención se había desviado de nuevo al panel eléctrico. La luz roja parpadeó otra vez, esta vez por más tiempo. Roark notó que Marcus miraba fijamente. ¿Qué es? Probablemente nada, dijo Marcus en voz baja. Mateo se inclinó sobre la consola. Todos los sistemas parecen normales. Marcus observó las lecturas con atención. Luego señaló una línea de números. ¿Ves eso? Mateo entrecerró los ojos. Fluctuación de presión en la línea de refrigerante, quizás. Marcus asintió una vez. Mateo se encogió de hombros. El edificio es viejo. A veces pasa. Marcus no discutió, pero la tensión en sus hombros permaneció. Sobre ellos, 40 pisos más arriba, el nivel ejecutivo bullía de actividad. Vivian Harcourt se movía a través de su agenda como una tormenta, cortando oficinas de cristal. Su asistente se apresuraba a su lado. Los inversionistas de Singapur ya están esperando en la suite de conferencias, dijo el asistente con nerviosismo. Pueden esperar otros 2 minutos, respondió Vivian bruscamente. Entró en el ascensor presionando el botón de la conferencia del penthouse. La puerta se cerró con un silencioso siseo. Dentro del ascensor, de pie en silencio cerca de la barandilla de la esquina, había una niña pequeña. Sostenía una tableta y una mochila decorada con estrellas brillantes. Vivian parpadeó sorprendida. Léela. Su hija levantó la vista de la pantalla. Hola, mamá. La expresión de Vivian se suavizó ligeramente. ¿Qué haces aquí arriba? Se supone que debes quedarte en el salón de recepción con Nora. Fue a buscar café, dijo Leila casualmente. Vivian suspiró. Este edificio no es un patio de recreo. Leila se encogió de hombros. Abajo es aburrido. Vivian miró su reloj. Tengo una reunión. Quédate cerca de Nora cuando regrese. Las puertas del ascensor se abrieron en el piso de conferencias. Vivian salió rápidamente, sus tacones resonando en el mármol pulido mientras los ejecutivos se levantaban para saludarla. Detrás de ella, sin que nadie la notara en la multitud cambiante, Lila se deslizó fuera del ascensor y se dirigió hacia la escalera de cristal que conducía al vestíbulo. Abajo, en el nivel de mantenimiento, Marcus estaba sacando su chaqueta del casillero cuando la luz roja de advertencia parpadeó violentamente en el panel. Esta vez, la alarma la acompañó. Una sirena metálica y profunda comenzó a resonar por los pasillos de concreto. Mateo se quedó helado. ¿Qué demonios? Las luces parpadearon. Los sistemas de emergencia se activaron al instante. La radio de Roark crepitó con voces urgentes. Seguridad a todas las unidades. Posible advertencia de falla estructural en el nivel 14. La cabeza de Marcus se levantó de golpe. No dudó. Se movió rápido. Y por primera vez desde que la directora ejecutiva lo había despedido esa mañana, Marcus Hale dejó de actuar como un conserje. Antes de ver qué sucede a continuación, suscríbete y activa la campanita si te gustan las historias donde la fuerza silenciosa lo cambia todo. Porque las personas que todos pasan por alto a menudo son las que sostienen el mundo entero. Marcus se movió antes de que nadie más en la habitación entendiera completamente lo que significaba la alarma. La profunda sirena mecánica pulsaba a través del nivel de mantenimiento, vibrando a través de tuberías y vigas de acero. Las luces del techo parpadearon mientras la energía de emergencia se transfería a los sistemas del edificio. Mateo miró fijamente el panel intermitente. Advertencia estructural en el 14, dijo. Eso no tiene sentido. Marcus ya estaba sacando una linterna del estante de la pared. La línea de refrigerante de ventilación pasa por el 14, dijo con calma. Si la presión aumenta allí, sobrecarga la estructura de soporte. Mateo parpadeó. ¿Cómo? Pero Marcus ya se dirigía al pasillo. Roark lo siguió, hablando urgentemente por su radio. Control.
Confirmen esa alerta. ¿Es un error del sistema? La voz del comando de seguridad respondió con un crujido. Negativo. Los sensores muestran una vibración anormal en la columna estructural este. Marcus se detuvo en seco. La columna este. Esa pasaba directamente por el núcleo del vestíbulo y los ascensores ejecutivos. Su mente comenzó a mapear la torre al instante. 40 pisos de acero y concreto dispuestos como un plano familiar en su cabeza. Desequilibrio de presión, falla de enfriamiento, estrés estructural. Si los sistemas incorrectos se bloqueaban en el momento equivocado, partes de la torre podrían atrapar a cientos de personas dentro. ¿Dónde está la directora ejecutiva ahora mismo?, preguntó Marcus. Roark frunció el ceño. En la suite de conferencias del penthouse. Marcus asintió. ¿Y el vestíbulo? Roark revisó su tableta. Ocupado, como de costumbre. Marcus exhaló lentamente. Eso va a cambiar. La alarma cambió de tono de repente. Más bajo, más urgente. El rostro de Mateo se puso pálido. Ese sonido significa que la contención automática está a punto de bloquear el acceso a los ascensores. Roark maldijo en voz baja. Si hay gente en tránsito cuando eso ocurra, quedarán atrapados entre pisos, terminó Marcus en voz baja. Por un breve momento, los tres hombres se quedaron quietos, escuchando la sirena resonando por el edificio. Roark se volvió hacia Marcus. Acaban de despedirte, dijo el director de seguridad. No tienes que involucrarte en esto. Marcus no respondió de inmediato. En cambio, sacó su teléfono del bolsillo y miró la pantalla de bloqueo. Una foto de Sophie le sonreía. El diente que le faltaba, el cabello desordenado, esa sonrisa torcida que siempre ponía cuando intentaba dibujar rascacielos más grandes que la página. Marcus guardó el teléfono en su chaqueta. ¿Hay niños en el edificio?, preguntó. Roark dudó. Sí, la hija de la directora ejecutiva está aquí hoy. Marcus asintió una vez. Entonces nos movemos. Se apresuraron hacia el ascensor de servicio. Sobre ellos, la torre zumbaba con una creciente confusión. Los oficinistas salían a los pasillos. Los asistentes miraban los avisos de emergencia parpadeantes en sus monitores. Los guardias de seguridad corrían hacia las estaciones designadas. Pero nadie entendía aún el verdadero problema. Las puertas del ascensor de servicio se abrieron con un clangor metálico. Marcus entró primero. Roark apretó el botón para el nivel 14. La cabina se sacudió hacia arriba. Dentro del ascensor, la tensión se espesaba con cada piso que pasaba. Mateo se frotó las sienes. Esto es una locura, murmuró. Deberíamos esperar a ingeniería. Marcus negó con la cabeza ligeramente. Los equipos de ingeniería están a 20 minutos. Roark lo miró. ¿Cómo sabes eso? Marcus respondió sin apartar la vista de los números de piso iluminados. Tráfico de la ciudad. Patrón de despacho de emergencia. La unidad estructural más cercana viene del lado oeste. Roark frunció el ceño de nuevo. ¿Has pensado en esto antes? Marcus no respondió. El ascensor se ralentizó de repente en el nivel 12 y luego se estremeció. Las luces parpadearon. Mateo se agarró a la barandilla. Por favor, no te detengas. Por favor, no te detengas. El ascensor reanudó el ascenso. Cuando las puertas se abrieron en el 14, una ola de aire caliente y mecánico entró de golpe. Marcus salió. Las luces del pasillo parpadeaban de forma irregular. Un leve ruido de rechinamiento resonaba desde algún lugar detrás de las paredes. Caminó directamente hacia el panel de acceso de mantenimiento junto a la columna estructural este. Roark y Mateo lo siguieron. Marcus se agachó y abrió el panel con movimientos rápidos y practicados. Dentro, las tuberías de refrigerante temblaban violentamente. Un fino chorro de vapor siseaba desde una junta fracturada. La mandíbula de Mateo cayó. ¿Cómo supiste exactamente dónde mirar? Marcus estudió el daño cuidadosamente. El desequilibrio de presión comenzó aquí, dijo. Roark se inclinó más cerca. ¿Puedes arreglarlo? Marcus dudó. Luego cerró lentamente el panel. Este no es el problema principal. Mateo parpadeó. ¿Qué quieres decir? Marcus se puso de pie.
La falla en la línea de refrigerante activó los sensores de estrés, pero el verdadero peligro es lo que el sistema de seguridad del edificio hará a continuación. La voz de Roark se tensó. ¿Qué hará? Marcus miró hacia las puertas de la escalera al final del pasillo. Bloqueará secciones de la torre automáticamente, dijo. Y si eso sucede mientras la estructura está bajo una presión desigual, hizo una pausa. Mateo tragó saliva. ¿Entonces qué? Marcus se encontró con los ojos de Roark. El edificio podría atrapar a cientos de personas en los lugares equivocados. Un fuerte estruendo metálico resonó desde algún lugar por encima de ellos. El polvo se desprendió de las rejillas de ventilación del techo. Roark agarró su radio. Todas las unidades, aquí el director Roark, inicien la evacuación controlada de inmediato. La estática le respondió. Luego una voz desde el comando gritó por la radio. Demasiado tarde, la secuencia de bloqueo ha comenzado. Marcus miró hacia los pisos superiores. En algún lugar por encima de ellos, la gente ya estaba atrapada. Y en el vestíbulo, muy abajo, una niña pequeña acababa de alejarse del mostrador de recepción. Demasiado tarde. La secuencia de bloqueo ha comenzado. Las palabras crepitaron en la radio de Roark y quedaron suspendidas en el aire caliente del pasillo. Por un momento, nadie habló. La torre gimió de nuevo, un sonido profundo y metálico, como un barco esforzándose bajo presión. Mateo se secó el sudor de la frente. El bloqueo significa que la red de seguridad sella los pisos automáticamente, ¿verdad? Roark asintió sombríamente. Los ascensores se detienen. Las puertas cortafuegos se cierran. Las escaleras restringen el movimiento para evitar la propagación de daños. Marcus miró por el pasillo, escuchando al edificio como algunas personas escuchan las tormentas. Ahora podía sentir la vibración a través de las suelas de sus botas. No era catastrófico, pero iba en aumento. ¿Cuánto tiempo hasta que la carga estructural se nivele? Preguntó Roark. Marcus negó con la cabeza. No lo hará. La voz de Mateo se quebró. ¿Qué quieres decir con que no lo hará? Marcus volvió al panel de mantenimiento y lo abrió de nuevo. La tubería de refrigerante seguía siseando silenciosamente. El vapor se enroscaba en el aire. Este sistema no está estabilizando la presión, dijo. La está redistribuyendo. Roark frunció el ceño. Explícate. Marcus señaló hacia arriba. Los pisos superiores están empujando peso hacia la columna este. El bloqueo sella las vías de ventilación que normalmente alivian ese estrés. Mateo parpadeó lentamente. Así que el edificio está atrapando su propia presión. Marcus asintió una vez. Exactamente. La mandíbula de Roark se tensó. ¿Y si sigue acumulándose? Marcus no respondió de inmediato. En cambio, volvió a cerrar el panel y se puso de pie. Luego habló en voz baja. Entonces, en algún lugar de esta torre, algo va a fallar. Roark maldijo en voz baja y agarró su radio de nuevo. Comando, anulen el protocolo de bloqueo. La estática le respondió. Luego, la misma voz tensa regresó. Negativo. La anulación del sistema requiere autorización de la directora ejecutiva. Roark se quedó helado. Por supuesto que sí. Vivian Harcourt había diseñado la estructura de seguridad del edificio ella misma después de una brecha corporativa de alto perfil 2 años antes. Nada pasaba por encima de la autoridad ejecutiva. Marcus miró a Roark. Está en la suite de conferencias del penthouse, ¿verdad? Roark asintió. Marcus miró hacia la escalera. Esos son 40 pisos hacia arriba. Mateo lo miró fijamente. ¿No hablas en serio? Marcus abrió la puerta de la escalera. Un aire frío de concreto salió de golpe. Los ascensores se están bloqueando, dijo Marcus con calma. Las escaleras son el único camino. Roark lo agarró del brazo. Te despidieron esta mañana. Marcus lo miró. Lo recuerdo. No le debes nada a esta compañía. La expresión de Marcus se mantuvo firme. No lo hago por la compañía. Empezó a subir las escaleras. Roark dudó solo un segundo antes de seguirlo. Mateo gimió. Oh, genial. Cardio durante una emergencia estructural. Corrió tras ellos.
La escalera resonaba con el golpeteo de sus pasos mientras subían. Cada rellano olía ligeramente a polvo y concreto viejo. Las luces de emergencia parpadeaban en las paredes, proyectando sombras rojas que se extendían por los escalones. Marcus subía con una eficiencia silenciosa, sin apresurarse, sin disminuir la velocidad, simplemente constante. Roark lo notó rápidamente. Ni siquiera respiras con dificultad, dijo entre escalones. Marcus se encogió de hombros ligeramente. Viejo hábito. Mateo jadeaba detrás de ellos. ¿Qué clase de trabajador de mantenimiento entrena así? Marcus no respondió. Llegaron al rellano del piso 20 cuando el edificio se estremeció de nuevo, esta vez más fuerte. Las luces de la escalera parpadearon violentamente. En algún lugar por encima de ellos, resonó un fuerte estruendo metálico. Roark se agarró a la barandilla. ¿Qué fue eso? Marcus escuchó. Sus ojos se entrecerraron ligeramente. Probablemente se rompió un soporte de ventilación. Mateo pareció horrorizado. Eso suena mal. Lo es, dijo Marcus. Siguieron subiendo. A mitad del siguiente tramo, la radio de Roark volvió a crepitar. Director de seguridad, responda. Roark la agarró. Aquí, Roark. La voz del comando sonaba aterrorizada. Hemos perdido el acceso a la transmisión del vestíbulo. Marcus dejó de subir al instante. Roark frunció el ceño. ¿Qué pasó? El sistema de cámaras se apagó cuando comenzó el bloqueo, dijo la voz. Pero teníamos visión de la hija de la directora ejecutiva antes de eso. El estómago de Roark se hundió. ¿Y ahora? Ahora no sabemos dónde está. Marcus giró lentamente la cabeza. ¿Qué quieren decir con que no lo saben? El último avistamiento fue en la escalera del vestíbulo hace 15 minutos. Roark se pasó una mano por la cara. Debe haberse alejado. Mateo susurró. Oh, no. Marcus miró hacia abajo por la escalera, hacia los pisos inferiores. El edificio vibró de nuevo. Un leve ruido de rechinamiento rodó a través de las vigas de acero como un trueno distante. Roark notó que la expresión de Marcus cambiaba. ¿Qué? Marcus habló en voz baja. El vestíbulo se encuentra directamente debajo de la columna estructural este. Mateo parpadeó. La misma columna que está soportando toda la presión. Marcus asintió una vez. El silencio llenó la escalera. Roark maldijo. Necesitamos encontrarla. Marcus se dio la vuelta de inmediato. No hacia arriba, hacia abajo. Roark lo agarró del brazo de nuevo. Y anulación de la directora ejecutiva. Marcus lo miró a los ojos. Si esa columna se mueve, el vestíbulo se convierte en el lugar más peligroso del edificio. Roark entendió al instante y soltó su agarre. Empezaron a correr escaleras abajo, rápido. El concreto resonaba bajo sus botas martilleantes. En algún lugar muy abajo, una niña pequeña deambulaba por el enorme vestíbulo de mármol, mirando con curiosidad las luces parpadeantes y los mostradores de seguridad vacíos. No entendía las alarmas. Solo sabía una cosa. El silencioso hombre de mantenimiento que le gustaba solía estar en algún lugar por aquí, y si lo encontraba, todo se sentiría seguro de nuevo. Las puertas de la escalera se abrieron de golpe cuando Marcus irrumpió en los pisos inferiores. Sus botas golpearon con fuerza el rellano de concreto. El impulso lo llevó hacia adelante, mientras Roark y Mateo luchaban por seguirle el ritmo. Las luces de emergencia pintaban todo en pulsos rojos y tenues, que coincidían con el lento golpeteo mecánico del sistema de bloqueo del edificio. Cada pocos segundos, otra puerta en algún lugar de la torre se sellaba con un pesado estruendo metálico. Marcus disminuyó la velocidad ligeramente en el siguiente rellano, inclinando la cabeza, escuchando. Roark lo notó de inmediato. ¿Qué es? Marcus no respondió al principio. Su mano descansaba contra la pared de la escalera, los dedos tocando ligeramente el concreto vibrante. La torre estaba hablando de nuevo. Bajos gemidos de acero, cambios en la tensión estructural, patrones de estrés. Exhaló lentamente. La columna este sigue soportando presión. Mateo se apoyó en la barandilla, respirando con dificultad.
Esa parte ya la sabemos. Marcus negó con la cabeza. No, ahora es peor. El estómago de Roark se apretó. ¿Cuánto peor? Marcus miró hacia abajo por la escalera. Si la presión sigue aumentando, el edificio intentará compensar de nuevo. Mateo frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Marcus se puso en movimiento de nuevo, descendiendo 2 escalones a la vez. Significa que el sistema redirigirá la carga estructural hacia el marco de soporte central. Roark lo siguió rápidamente. Y eso es malo porque... Marcus no disminuyó la velocidad, porque el vestíbulo se encuentra debajo de ese marco. Mateo maldijo en voz baja y se esforzó por mantener el ritmo. Llegaron al rellano de la planta baja momentos después. La pesada puerta cortafuegos que conducía al vestíbulo principal estaba parcialmente sellada, bloqueada a mitad de camino por el sistema de contención automatizado. Marcus agarró el borde del panel de metal y tiró. Se resistió. Roark dio un paso adelante y ayudó, forzando la puerta hacia arriba con un áspero sonido de raspado, justo el espacio suficiente para pasar. Marcus se agachó y pasó primero. El vestíbulo más allá parecía inquietantemente silencioso. Enormes ventanales de vidrio enmarcaban el horizonte invernal, pero adentro, el vasto piso de mármol estaba casi vacío. La mayoría de los empleados ya habían sido empujados a zonas de seguridad selladas por el sistema de bloqueo. Solo un puñado de guardias de seguridad permanecían detrás del mostrador principal, discutiendo por radios que no cooperaban. Uno de ellos levantó la vista cuando Marcus apareció. «Oye, esta área está restringida». Marcus lo ignoró. Sus ojos escanearon el espacio abierto de inmediato. Mostrador de recepción, escalera de cristal, atrio central. Ningún niño. Roark pasó por la puerta detrás de él. «¿Dónde está Leela?», exigió. El guardia de seguridad negó con la cabeza, impotente. Lo último que vimos fue que caminó hacia el atrio. Marcus se giró. El atrio se elevaba como un cañón de cristal en el centro del edificio. 40 pisos de vigas de acero y balcones en espiral hacia el tragaluz, muy por encima. Y atravesando el centro de esa estructura, la columna de soporte este. Marcus se acercó lentamente. Sobre ellos, la estructura de acero crujió de nuevo. Esta vez el sonido fue más agudo, más tenso. Roark siguió su mirada. «Dime que eso es normal». Marcus no respondió. Su atención se había desviado. Cerca de la base de la columna, junto a la gran fuente decorativa, una pequeña mochila yacía en el suelo, cubierta de estrellas brillantes. Mateo susurró detrás de ellos. «¿Es esa...?» Marcus ya se estaba moviendo. Cruzó el piso de mármol rápidamente, arrodillándose junto a la mochila. Dentro del bolsillo delantero había una pequeña tableta, todavía reproduciendo una caricatura a bajo volumen, y al lado, un dibujo de papel arrugado. Marcus lo desdobló con cuidado. Un edificio alto, 2 figuras de palitos, una grande, una pequeña. El mismo estilo de dibujo que usaba Sophie. Su pecho se apretó ligeramente. Roark se acercó con cautela. «¿Es de ella?», asintió una vez. «No puede estar lejos». Roark agarró su radio de nuevo. «Todas las unidades, busquen en el perímetro del vestíbulo de inmediato». La estática le respondió de nuevo. Las comunicaciones colapsaban junto con los sistemas del edificio. Marcus se levantó lentamente, sus ojos recorrieron el atrio de nuevo. Entonces escuchó algo suave, débil, una pequeña voz que resonaba desde detrás de la enorme columna. «Hola». Marcus se giró al instante. Caminó alrededor de la base curva de acero y allí estaba ella. Leela Harcourt estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo junto a la fuente, mirando hacia el imponente techo de cristal. Se iluminó en el momento en que lo vio. «Oh, hola». Marcus exhaló con silencioso alivio. «Ahí estás». La niña se levantó y corrió hacia él. «Te estaba buscando», dijo felizmente. Roark miró con incredulidad. «¿Lo conoces?». Leela asintió con entusiasmo. «Él arregla las luces cuando parpadean». Marcus se agachó a su nivel. «No deberías alejarte durante las alarmas».
Ella se encogió de hombros. Arriba se volvió aburrido. Antes de que Marcus pudiera responder, un fuerte crujido metálico resonó desde la estructura del atrio sobre ellos. Todos se quedaron helados. La columna este se movió muy ligeramente, pero lo suficiente como para hacer que el acero gimiera como un animal herido. Los ojos de Marcus se dispararon hacia arriba. Eso ya no era estrés, era movimiento. Movimiento real. Roark siguió su mirada. Marcus. Marcus se levantó lentamente. Si esa columna se mueve otra pulgada, susurró Mateo detrás de ellos. ¿Qué pasa? Marcus no apartó la vista de la imponente estructura de acero. El vestíbulo se convierte en el punto de colapso. Y de repente, cada segundo importaba. El acero sobre ellos gimió de nuevo. No fue un ruido fuerte esta vez, solo un crujido largo y doloroso que resonó a través del atrio de cristal como algo masivo cambiando lentamente de peso. Marcus no parpadeó. Sus ojos seguían la columna de soporte desde el piso de mármol hasta el tragaluz, 40 pisos más arriba. La curvatura era sutil, apenas visible, pero para alguien que entendía la tensión estructural, parecía una advertencia escrita en acero. Roark tragó saliva. Dime que esa columna no se está moviendo de verdad. Marcus respondió sin mirar hacia abajo. Lo está. La voz de Mateo se quebró. Los edificios no se mueven así como así. Marcus exhaló lentamente. Lo hacen cuando la presión no tiene a dónde ir. Leela los miró, confundida. ¿Por qué el edificio hace ese ruido? Marcus se agachó a su lado. Solo está cansado, dijo suavemente. Los edificios grandes se cansan a veces. Ella asintió pensativamente, aceptando la explicación como los niños aceptan las cosas que los adultos dicen con tranquila confianza. Otro gemido metálico rodó por el atrio, más fuerte. El polvo se desprendió de una viga de arriba. La voz de Roark se tensó. ¿Cuánto tiempo tenemos? Marcus estudió la columna cuidadosamente. Los segundos se alargaron, luego respondió. Quizás 10 minutos. Las rodillas de Mateo casi se doblaron. 10 minutos antes de que... Marcus finalmente lo miró. Antes de que la transferencia de carga alcance un estrés crítico. Mateo parpadeó. ¿Significa? Marcus no lo suavizó. Significa que la columna podría pandearse. El silencio se estrelló contra el vestíbulo. Roark se pasó ambas manos por la cara. Cientos de personas están selladas dentro de este edificio. Marcus asintió una vez. Por eso necesitamos detener la transferencia de carga. Roark lo miró fijamente. Hablas como si hubieras hecho esto antes. Marcus no respondió. En cambio, caminó hacia la fuente donde la base de la columna se encontraba con el piso de mármol. Arrodillándose, presionó la palma de su mano contra la superficie metálica. La vibración le dijo todo. Ciclos de presión, oscilación estructural y una debilidad muy específica formándose a lo largo del soporte este. Marcus se levantó de nuevo. El problema no es la columna, dijo en voz baja. Roark frunció el ceño. ¿Entonces qué es? Marcus señaló hacia arriba. El sistema de contención selló los conductos de ventilación. Eso atrapó calor y presión en los canales estructurales equivocados. Mateo miró sin comprender. Entonces, ¿simplemente reabrimos los conductos? Marcus negó con la cabeza. El bloqueo automático deshabilitó las anulaciones manuales. Roark maldijo en voz baja. Así que estamos atrapados. La mirada de Marcus se desvió hacia el corredor de servicio mecánico al otro lado del vestíbulo. No. Roark siguió su mirada. ¿Tienes una idea? Marcus asintió ligeramente. Hay una derivación de presión manual incorporada en el diseño estructural original. Las cejas de Mateo se dispararon. ¿La hay? Marcus comenzó a caminar hacia el corredor. Las torres más antiguas las usaban como sistemas de seguridad de emergencia antes de que los sistemas automatizados se volvieran más inteligentes. Roark se apresuró a su lado. ¿Y dónde está exactamente esa derivación? Marcus abrió la puerta de mantenimiento que conducía al túnel de servicio, justo debajo de la base del vestíbulo. Mateo gimió. Por supuesto que está ahí. El túnel olía a aceite y acero frío.
Tuberías corrían a lo largo del techo mientras gruesos cables serpenteaban a través de soportes metálicos en las paredes. Marcus se movió por el estrecho espacio con facilidad practicada. Roark lo notó de inmediato. «¿Conoces este diseño mejor que nuestros propios ingenieros?» Marcus no respondió. En cambio, se detuvo junto a una gran escotilla de acceso de acero incrustada en el suelo. Se arrodilló y quitó el polvo de la placa de metal. Estampadas en su superficie había letras desvaídas. Control de presión estructural. Mateo se inclinó sobre su hombro. «He trabajado aquí 2 años y nunca supe que eso existía». Marcus agarró el pestillo de la rueda manual. «Eso es porque los ingenieros modernos dejaron de enseñar a la gente cómo usarlos». Roark se agachó a su lado. «¿Puede evitar que la columna se pandee?» Marcus levantó la vista. «Por un tiempo». La voz de Mateo tembló. «¿Cuánto tiempo es un tiempo?» Marcus abrió la escotilla con un fuerte clangor, lo suficiente para evacuar el vestíbulo. Roark exhaló. «Entonces hazlo». Marcus bajó a la estrecha galería de servicio debajo del piso. Un aire frío subió desde la cámara de abajo. Gruesas válvulas hidráulicas revestían las paredes alrededor de una enorme rueda reguladora de presión. Marcus la estudió por un momento. Luego sus manos se movieron, precisas, eficientes, como alguien que había trabajado con sistemas como este muchas veces antes. Sobre ellos, la columna gimió de nuevo. Roark miró nerviosamente hacia la entrada del vestíbulo. «Marcus, no tenemos mucho tiempo». Marcus apretó la válvula lentamente. Los medidores de presión a lo largo de la pared comenzaron a cambiar. Mateo miró fijamente. «¿Cómo sabes siquiera qué válvula hace qué?» Marcus no levantó la vista. «Porque este edificio fue diseñado por ingenieros entrenados con protocolos de emergencia militares». Roark frunció el ceño. «¿Y sabes eso porque...?» Marcus hizo una pausa. Luego le dio a la rueda otro giro poderoso. Sobre ellos, la vibración de la columna se suavizó ligeramente. Solo un poco. Marcus finalmente habló. «Porque yo solía enseñar esos protocolos». Los ojos de Roark se abrieron de par en par. «¿Tú qué?» Marcus levantó la vista del regulador. Su voz se mantuvo tranquila. «No siempre fui un trabajador de mantenimiento. Y por primera vez desde que comenzaron las alarmas, la gente a su alrededor se dio cuenta de que no tenían idea de quién era realmente Marcus Hale». Roark miró hacia el pozo de servicio. Las tenues luces de emergencia proyectaban largas sombras sobre la escalera de metal donde Marcus estaba de pie junto al regulador de presión. «Solías enseñar esos protocolos», repitió Roark lentamente. Marcus no respondió de inmediato. En cambio, siguió girando la enorme válvula de rueda de manera constante y controlada. El sistema hidráulico gimió en respuesta y los medidores de presión a lo largo de la pared parpadearon mientras los números comenzaban a bajar. Sobre ellos, la columna de acero soltó un largo y tenso crujido. No había desaparecido, pero estaba disminuyendo. Mateo se asomó por el borde del pozo, con los ojos muy abiertos. «¿Me estás diciendo que el tipo de mantenimiento que cambia las bombillas solía entrenar a ingenieros estructurales?» Marcus se limpió una fina línea de grasa de la mano. «Algo así». Roark se agachó junto a la abertura. «Algo así», repitió. Marcus le dio a la válvula otro ajuste preciso. ¿Alguna vez has oído hablar del entrenamiento de respuesta estructural de emergencia para sistemas de evacuación en rascacielos? Roark frunció el ceño. ¿La versión militar? Marcus asintió una vez. Mateo parpadeó. ¿Militar? Marcus bajó de la escalera y revisó los medidores del regulador. La vibración en las tuberías se había suavizado. El sistema estaba redistribuyendo la presión de nuevo. Esta vez a través del canal de derivación que había abierto. Pero los números seguían subiendo. No rápido, pero tampoco se detenían. Habló con calma. «Esto nos da tiempo. Eso es todo». La voz de Roark se tensó. «¿Cuánto tiempo?» Marcus estudió los medidores por otro segundo. 5 minutos. Mateo casi se rió con incredulidad. ¿5 minutos? Dijiste 10 antes. Marcus subió por la escalera y pisó el suelo del túnel de servicio. Eso fue antes de que la columna comenzara a moverse.
Roark se pasó ambas manos por el cabello. Genial, fantástico. Sobre ellos, otro crujido metálico resonó débilmente a través del edificio. Marcus se giró de nuevo hacia el corredor. La evacuación del vestíbulo debe ocurrir ahora. Roark asintió y agarró su radio. Todo el personal del vestíbulo comiencen los procedimientos de evacuación de inmediato. La estática respondió. Luego, la misma voz frustrada de seguridad crepitó de vuelta. Director, todavía no podemos acceder a los ascensores ni a las puertas del corredor este. El sistema está sellado. Roark maldijo. Marcus ya había comenzado a caminar de regreso hacia el vestíbulo. Roark lo siguió rápidamente. Entonces, ¿cuál es el plan ahora, profesor? Marcus abrió la puerta de mantenimiento y entró de nuevo en el atrio. La columna todavía estaba en pie, pero la leve curvatura a lo largo de su espina dorsal parecía un poco peor que antes. Leela estaba sentada cerca de la fuente de nuevo, balanceando las piernas mientras observaba las luces de emergencia parpadeantes. Se iluminó en el momento en que vio a Marcus. «¿Volviste?» Marcus se agachó a su lado. «Te dije que lo haría». Roark habló en voz baja detrás de ellos. «La zona segura más cercana es la escalera oeste». Marcus asintió. «Entonces la llevamos allí». Mateo señaló nerviosamente hacia arriba. ¿Y el resto del edificio?» Marcus se levantó lentamente. «Esa es la decisión de la directora ejecutiva». Roark frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?» Marcus miró hacia la fila de ascensores sellados. «El sistema de bloqueo requiere una anulación ejecutiva para liberar las zonas de evacuación». El estómago de Roark se hundió. «Vivian». Marcus asintió. «Ya es la única que puede desbloquear la torre». Roark caminó unos pasos por el piso de mármol. «Está 40 pisos más arriba, en la suite de conferencias». Mateo se frotó las sienes. «Y los ascensores están muertos». Marcus miró hacia la enorme escalera de caracol a lo largo de la pared del atrio. «No todos los caminos están cerrados». Roark siguió su mirada. «Esa escalera va directamente a los niveles ejecutivos». Marcus asintió de nuevo. Roark se volvió hacia Lila. «Si la llevamos allí, llegaremos a la directora ejecutiva más rápido». La voz de Marcus se mantuvo tranquila. «O la llevamos por las escaleras del oeste y la sacamos primero». Roark dudó. Ambas opciones conllevaban riesgos. Mateo miró la columna que se doblaba con nerviosismo. «No tenemos tiempo para debatir». Leela tiró suavemente de la manga de Marcus. «¿Estamos jugando a un juego?» Marcus se arrodilló a su lado de nuevo. «Algo así». Ella sonrió. «Me gustan los juegos». Marcus se puso de pie. Su mente ya estaba repasando las posibilidades. La presión estructural aumentando, la evacuación bloqueada, se necesitaba una anulación ejecutiva y una niña de pie bajo el punto más peligroso de la torre. Se volvió hacia Roark. «Esta es la realidad». Roark esperó. Marcus habló con calma. «Si la directora ejecutiva no desbloquea el edificio pronto, la gente por encima de las zonas de presión no podrá evacuar antes de que la estructura se mueva». Mateo susurró. «¿Qué tan malo sería eso?» Marcus no lo endulzó. «Muy». Roark miró de nuevo hacia la imponente escalera. 40 pisos de subida manual durante una emergencia estructural. Exhaló lentamente. «Entonces vamos por la directora ejecutiva». Marcus asintió. «Pero Leila no sube 40 pisos en un edificio que se derrumba». Roark miró a la niña. «No». Marcus extendió la mano y tomó su pequeña mano. «La llevamos primero a la escalera oeste. Eso la saca de la zona de colapso». Roark asintió. «Luego subimos». Marcus le dio un último vistazo a la columna que gemía. Cada instinto en su cuerpo le decía que el reloj había comenzado a correr más rápido. Apretó suavemente la mano de Leela. «Muy bien, pequeña». Ella lo miró. «¿A dónde vamos?» Marcus sonrió levemente. «A buscar a tu mamá». Y si no llegaban a tiempo, toda la torre aprendería por las malas por qué al silencioso conserje se le habían confiado desastres mucho mayores. Marcus apretó la mano de Leila mientras cruzaban el amplio vestíbulo de mármol hacia el corredor oeste. Roark caminaba adelante, escaneando los pasillos, mientras Mateo se mantenía cerca detrás,
mirando nerviosamente la imponente columna que crujía cada pocos segundos. El sonido lo seguía como una advertencia, acero quejándose bajo el peso, el edificio todavía moviéndose. «Muévanse», instó Roark. «La escalera oeste está justo después del punto de control de seguridad». Marcus asintió, guiando a Lela con cuidado sobre el piso pulido. Ella saltaba a su lado, felizmente inconsciente de la tensión que apretaba a cada adulto en la habitación. «¿Mamá está enojada?», preguntó de repente. Marcus miró hacia abajo. «¿Por qué lo estaría?». «Porque me fui del salón». Marcus lo consideró. «Los padres se preocupan», dijo suavemente. «No significa que estén enojados». Roark abrió la puerta del corredor oeste. El pasillo más allá estaba oscuro, iluminado solo por tiras de emergencia a lo largo de los zócalos. El sistema de bloqueo había sellado las salidas principales del vestíbulo, pero la escalera oeste permanecía accesible para el descenso de emergencia. Roark revisó la pesada puerta de metal que tenían delante. «Bien», dijo. «Todavía está desbloqueada». La abrió. Un aire frío de concreto se derramó. Marcus se agachó junto a Lela de nuevo. «Bien, pequeña. Esta escalera baja a la salida del nivel de la calle». Ella miró la imponente espiral de escalones. «Son muchas escaleras». Roark forzó una sonrisa. «Eres valiente, ¿verdad?». Liela asintió con orgullo. «Muy». Marcus le apretó el hombro. «Habrá guardias de seguridad afuera. Quédate con ellos hasta que venga tu mamá». Lela frunció el ceño ligeramente. «¿Tú no vienes?». Marcus negó con la cabeza. «Tengo que ayudar a otras personas primero». Ella lo pensó. Luego lo abrazó rápidamente por el cuello. «Está bien». Marcus parpadeó una vez por la sorpresa, pero le devolvió el breve abrazo antes de guiarla suavemente hacia la escalera. Roark habló por su radio. «Seguridad de la salida oeste. Evacuación de una niña, hija de la directora ejecutiva». La estática respondió. Luego, una voz aliviada contestó. «Recibido. La recibiremos». Roark observó a Leela comenzar su cuidadoso descenso por las escaleras. Cuando desapareció en la primera curva, cerró lentamente la puerta. El pasillo volvió a quedar en silencio. Mateo exhaló ruidosamente. «Bueno, al menos alguien está saliendo». Marcus se volvió hacia el vestíbulo. «Y ahora subimos». Roark miró hacia la enorme escalera de caracol que se elevaba a través del atrio. 40 pisos, sin ascensores, y un edificio que se movía lentamente a su alrededor. Mateo gimió. «Ya estoy cansado solo de pensarlo». Marcus caminó hacia la base de la escalera. Su expresión se mantuvo tranquila, pero su mente repasaba de nuevo el mapa estructural de la torre. La derivación de presión que abrió abajo ralentizaría el colapso, pero no lo detendría. El edificio todavía necesitaba una evacuación completa, y eso requería una cosa. Vivian Harcourt. Roark se paró a su lado. «¿De verdad crees que escuchará?». Marcus miró hacia arriba, a los interminables escalones que serpenteaban hacia los pisos ejecutivos. «Escuchará cuando se dé cuenta de lo que está pasando». Mateo negó con la cabeza. «Te despidió esta mañana». Marcus comenzó a subir. «Entonces quizás escuche más rápido». Roark lo siguió. La escalera resonaba con sus pasos mientras subían por el atrio abierto. Desde este ángulo, la columna se veía aún peor. Una sutil curvatura a lo largo de su longitud. Una lenta onda de tensión pasando por el acero cada pocos segundos. Marcus seguía contando la vibración en silencio. Cada una de ellas le decía lo mismo. El tiempo se estaba acabando. Mateo resopló detrás de ellos. «Juro que si sobrevivimos a esto, me transferiré a un edificio con menos pisos». Roark casi se rió. Casi. Pero el sonido murió cuando otro fuerte crujido resonó en el atrio sobre ellos. El polvo cayó como nieve gris. Marcus no dejó de subir. Su voz se mantuvo firme. «El estrés de la columna acaba de aumentar de nuevo». Roark se secó el sudor de la frente. «Por supuesto que sí». Pasaron el piso 10, luego el 15. Cada nivel parecía inquietantemente desierto detrás de los pasillos de cristal. Puertas bloqueadas sellaban los corredores. Los empleados esperaban dentro de zonas protegidas, observando las luces de emergencia
parpadeantes con creciente temor. Mateo miró hacia una oficina a través de la pared de cristal. Están atrapados. Marcus asintió. Hasta que la directora ejecutiva desbloquee el sistema. Roark subió a su lado. Estamos a mitad de camino. Marcus no respondió. Estaba escuchando de nuevo. El edificio hablaba a través de las vibraciones que subían por la escalera de acero. Diferentes a las de antes, más agudas, más irregulares. Se detuvo de repente en el rellano del piso 22. Roark casi chocó con él. ¿Y ahora qué? Marcus apoyó la mano en la barandilla, sintiendo el temblor. Su expresión se oscureció ligeramente. Esa derivación de presión de abajo. Badego tragó saliva. ¿Qué pasa con ella? Marcus miró hacia los pisos ejecutivos. No está aguantando tanto como debería. El estómago de Roark se apretó. ¿Cuánto tiempo tenemos ahora? Marcus exhaló en voz baja. Menos de 5 minutos. Mateo gimió. Fantástico. Marcus comenzó a subir de nuevo. Más rápido ahora. Cuanto más subían, más gemía la torre. Acero moviéndose, concreto rechinando. El sonido de una estructura luchando por mantener el equilibrio. Llegaron al piso 35 cuando la radio de Roark volvió a crepitar. Director, aquí seguridad del penthouse. Roark la agarró rápidamente. Aquí Roark. La voz del guardia sonaba tensa. La directora ejecutiva Harcourt quiere saber por qué la mitad de las alarmas del edificio están sonando. Roark miró a Marcus. Luego respondió a la radio. Dile que vamos para allá. Marcus subió el siguiente escalón, y por primera vez ese día, la mujer que lo despidió estaba a punto de saber exactamente a quién había despedido. Marcus subió los siguientes escalones de 2 en 2. El aire era más escaso aquí arriba, más cálido por el calor atrapado que circulaba por los conductos de ventilación sellados. Cada rellano que pasaban resonaba con el lejano gemido del esqueleto de acero de la torre, luchando bajo una presión desigual. Roark miró su reloj. 4 minutos, dijo. Marcus no respondió. Estaba contando las vibraciones de nuevo. Cada 20 segundos, la columna se estremecía ligeramente. Cada temblor significaba que la carga estructural se acercaba cada vez más al fallo. Mateo tropezó en el escalón detrás de ellos. ¿Quién diseña un edificio tan alto sin una anulación manual que funcione durante una emergencia? Marcus respondió sin mirar atrás. Gente que cree que los sistemas nunca fallan. Roark hizo una mueca. Vivienne Harcourt. Subieron más allá del piso 36. Salas de conferencias de cristal se extendían a lo largo del pasillo detrás de puertas selladas y bloqueadas. Dentro, ejecutivos y asistentes estaban agrupados, observando la escalera con los ojos muy abiertos. Marcus captó algunas de sus miradas al pasar. Algunos lo reconocieron. Un trabajador de mantenimiento corriendo por los niveles ejecutivos durante una emergencia. Ninguno de ellos entendía por qué. Llegaron al rellano 38 cuando otro violento crujido resonó sobre ellos. Toda la escalera tembló. Mateo se agarró a la barandilla. Ese sonó mal. Marcus asintió. Lo fue. Roark tragó saliva. ¿Qué tan mal? Marcus finalmente disminuyó la velocidad. La columna acaba de moverse de nuevo. Mateo susurró. ¿Eso es sobrevivible? Marcus no suavizó la respuesta. Depende de lo rápido que nos movamos. Roark se adelantó hacia el último tramo de escaleras. Entonces movámonos. Subieron los 2 últimos niveles rápidamente. El corredor del penthouse se abrió ante ellos. Amplias paredes de cristal, pisos pulidos y obras de arte caras revestían el pasillo. Un par de guardias de seguridad estaban fuera de las puertas de la suite de conferencias. Ambos parecían atónitos al ver al grupo acercarse. «Director», dijo un guardia. Roark no disminuyó la velocidad. «Abran la puerta». El guardia dudó. «La señora está en medio de...» Roark lo empujó y abrió la puerta de golpe. Dentro de la sala de conferencias, una docena de inversionistas estaban sentados alrededor de una larga mesa de cristal. Vivienne Harcourt estaba de pie a la cabeza, a mitad de una frase. Un mal funcionamiento temporal de los sistemas, pero Harcourt Technologies tiene,
Se detuvo. Toda la sala se giró hacia la repentina interrupción. Los ojos de Vivian se clavaron en Marcus. Por una fracción de segundo, la confusión cruzó su rostro. Luego, el reconocimiento. El trabajador de mantenimiento que había despedido esa mañana, de pie en su sala de juntas durante una emergencia. Su expresión se endureció al instante. ¿Qué está haciendo él aquí?, exigió. Roark dio un paso adelante. Vivian, tenemos un problema estructural. Ella se cruzó de brazos. Estoy al tanto de las alarmas. Marcus dio un paso adelante con calma. Es más que alarmas. Vivian se volvió hacia él bruscamente. No estaba hablando contigo. Marcus no reaccionó. La columna de soporte está soportando una carga estructural desigual debido al bloqueo de contención, dijo con calma. Uno de los inversionistas frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Marcus se encontró con los ojos del hombre. Significa que los sistemas de presión del edificio están trabajando unos contra otros. Vivien se burló. Mis ingenieros diseñaron esos sistemas. Marcus asintió. Lo hicieron. Luego añadió en voz baja. Pero la secuencia de emergencia no estaba destinada a activarse durante un desequilibrio de presión del refrigerante. Roark observó a Vivien con atención. Odiaba que la desafiaran, especialmente en público. Su mirada volvió a Marcus. «Fuiste despedido esta mañana», dijo fríamente. «Sí. Entonces, ¿por qué sigues en mi edificio?» Marcus no levantó la voz. «Porque a su edificio le quedan unos 4 minutos para un fallo estructural». La sala se quedó en silencio. Vivien lo miró fijamente. Luego se rió, sin gracia, con desdén. «Eso es ridículo». Marcus se acercó a la ventana que daba al atrio. Señaló hacia abajo. «Miren la columna este». A regañadientes, varios ejecutivos se levantaron y se acercaron al cristal. Desde la vista del penthouse, la sutil curvatura de la columna era inconfundible. Uno de los inversionistas se puso pálido. La sonrisa de Vivien desapareció. Marcus continuó con calma. Su protocolo de bloqueo selló los conductos de ventilación, atrapando la presión en los canales equivocados. Mi derivación de abajo lo ralentizó, pero no lo suficiente. Roark parpadeó. ¿Abriste el regulador de presión? Marcus asintió. Vivien se giró bruscamente. ¿Manipulaste los sistemas de mi edificio? Marcus la miró a los ojos. Evité que colapsaran. Mateo habló en voz baja desde la puerta. Por ahora. La sala se llenó de susurros inquietos. Vivien miró de la columna a Marcus. Por primera vez ese día, la incertidumbre parpadeó en sus ojos. Marcus habló de nuevo. Cientos de personas están selladas en zonas de presión. Roark añadió. Y su hija estaba en el vestíbulo. La cabeza de Vivien se giró hacia él. ¿Estaba? Marcus asintió. Ahora está a salvo. Los hombros de Vivien se relajaron ligeramente. Luego su expresión se endureció de nuevo. ¿Qué es exactamente lo que pides? Marcus se acercó a la mesa de conferencias. Anulación ejecutiva. Vivien frunció el ceño. ¿Para hacer qué? Marcus no dudó. Desbloquear el edificio. Los inversionistas intercambiaron miradas preocupadas. Vivien miró de nuevo la columna que se doblaba. Luego de vuelta al hombre silencioso que había despedido horas antes. El hombre que ahora estaba en su sala de juntas explicando cómo salvar su torre. Y de repente, no estaba tan segura de su autoridad como lo había estado esa mañana. La sala de conferencias permaneció en silencio. Todos los inversionistas en la mesa de cristal miraban a través de las imponentes ventanas la columna que bajaba por el atrio. Desde esta altura, la curvatura era innegable, sutil, pero incorrecta de una manera que hacía que el estómago se apretara. Vivien Harcourt no habló durante varios segundos. Sus brazos permanecieron cruzados, pero la confianza que había llenado la sala minutos antes se había ido. «Me estás diciendo», dijo lentamente, «que mi edificio está a punto de colapsar». Marcus negó con la cabeza. «No». Una ola de alivio recorrió a los inversionistas. Luego terminó la frase. «Le estoy diciendo que lo hará si no desbloquea el sistema de evacuación».
Roark se paró a su lado. Los equipos de seguridad no pueden mover a la gente mientras el bloqueo esté activo. La mirada de Vivian se movió entre ellos. ¿Esperas que crea la palabra de un trabajador de mantenimiento que irrumpió en mi sala de juntas? Marcus no reaccionó. Simplemente señaló de nuevo hacia el atrio. En ese preciso momento, la columna gimió fuerte, incluso a través del grueso cristal de la conferencia. Varios ejecutivos se estremecieron. Mateo susurró desde la puerta. «¡Eso es nuevo!». Marcus habló con calma. «Ese sonido significa que la transferencia de carga se está acelerando». Un inversionista se levantó bruscamente. «¿Qué pasa si esa columna se pandea?». Marcus lo miró a los ojos. «El vestíbulo colapsa primero». Otro inversionista tragó saliva. «¿Y el resto de la torre?». Marcus no lo suavizó. «Depende de lo rápido que evacuemos». Todos los ojos se volvieron hacia Vivian. Caminó lentamente hacia la ventana. Su reflejo la miraba desde el cristal. Chaqueta elegante, postura perfecta, la imagen del control absoluto. Pero fuera de la ventana, su torre gemía. Por primera vez desde que comenzó la alarma, Vivian parecía insegura. Marcus habló en voz baja detrás de ella. «El sistema que construiste está haciendo exactamente lo que fue diseñado para hacer». Ella se volvió hacia él. «¿Y estás diciendo que está mal?». Marcus negó con la cabeza. «Estoy diciendo que no entiende esta situación». Roark añadió. «Solo tú puedes anular el bloqueo». Vivian estudió a Marcus cuidadosamente ahora. No como una molestia, no como un empleado despedido, sino como una variable que no había tenido en cuenta. «Dices saber cómo estabilizar la torre», dijo. Marcus respondió honestamente. «No». La sala se tensó. «Puedo ganar tiempo», continuó. «Suficiente para sacar a la gente». «¿Y entonces?». Marcus miró de nuevo hacia la columna. «Entonces los ingenieros pueden reparar el daño». Vivian caminó lentamente alrededor de la mesa. «¿Esperas que desbloquee todo el edificio basándome en tu análisis?». Marcus asintió. «Sí». Uno de los inversionistas habló con nerviosismo. «Vivian, la columna...». Ella levantó una mano, silenciándolo. Sus ojos se mantuvieron en Marcus. «Dijiste que la torre tiene 4 minutos». Marcus comprobó el leve temblor que recorría el suelo bajo sus pies. «Más cerca de 3 ahora». Roark dio un paso adelante con urgencia. «Vivian». Ella lo ignoró. Su atención permaneció fija en Marcus. «Entraste a mi piso ejecutivo esta mañana sin autorización». Marcus no lo negó. «Fuiste despedido». «Sí. Y sin embargo, estás aquí diciéndome cómo dirigir mi edificio». Marcus se encogió de hombros ligeramente. «Ahora mismo, no es tu edificio lo que importa». Los ojos de Vivian se entrecerraron. «Entonces, ¿qué importa?». Marcus respondió simplemente. «La gente dentro de él». El silencio volvió. Pesado. El tipo de silencio que decide las cosas. Otro crujido metálico resonó por la torre. El polvo pasó flotando por las ventanas de la conferencia como nieve gris. Un inversionista susurró. «Vivian». Ella cerró los ojos brevemente. Cuando los abrió de nuevo, la arrogancia que la había definido antes se había ido, reemplazada por algo más agudo. Decisión. Vivian caminó hacia la consola de la pared junto a la puerta de la conferencia. El panel de control de emergencia brillaba en rojo. «La anulación ejecutiva requiere confirmación biométrica», dijo en voz baja. Marcus asintió. «Entonces estamos listos». Puso su mano en el escáner. El sistema sonó. «Se requiere autorización por voz». Vivian se inclinó hacia el micrófono. «Vivian Harcourt, código de autorización de la directora ejecutiva Alpha 79». La consola volvió a sonar. «Protocolo de bloqueo del edificio detectado. Anular». Vivian dudó, solo por un segundo. Marcus observó la columna fuera de la ventana temblar de nuevo. Roark susurró con urgencia. «Vivian». Ella presionó el botón de confirmación. Un fuerte tono electrónico resonó por la torre. A lo largo de 40 pisos, las puertas selladas se desbloquearon. Los ascensores se reiniciaron.
Los corredores de emergencia se abrieron. Las luces del atrio cambiaron de rojo a blanco. Marcus exhaló lentamente. La evacuación había comenzado. Roark agarró su radio de inmediato. Todas las unidades, comiencen la evacuación completa. Muevan a todos fuera ahora. Debajo de ellos, cientos de empleados se vertieron en los pasillos mientras las barreras de bloqueo se levantaban. Pero Marcus no celebró. Todavía estaba observando la columna, porque algo en la vibración no se había detenido. Mateo notó su expresión. ¿Y ahora qué? Marcus habló en voz baja. Esa derivación de abajo nunca fue diseñada para soportar tanta carga. Roark se quedó helado. ¿Significa? Marcus lo miró. Va a fallar. Vivian se giró bruscamente. ¿Cuánto tiempo? Marcus escuchó el acero de nuevo. La columna gimió una vez más. Luego respondió. Unos 60 segundos. Y de repente, la evacuación no solo era urgente, era una carrera. La torre se estremeció de nuevo. Esta vez, la vibración recorrió el piso del penthouse como un trueno distante bajo el cristal. Marcus no se movió de la ventana. Sus ojos siguieron la columna este por todo el atrio, mientras las luces de emergencia de la torre cambiaban de rojo a blanco. La evacuación había comenzado, pero era un caos. Debajo de ellos, las puertas de las oficinas se abrían de golpe mientras cientos de empleados se vertían en escaleras y pasillos. La radio de Roark estalló con voces superpuestas. Equipo de seguridad 3 moviendo empleados del nivel 20. Escalera oeste sobrecargada, redirigiendo el tráfico. Ascensores de nuevo en línea pero funcionando lento. Roark ladró a la radio. Manténganlos en movimiento, sin paradas. Marcus escuchó la columna de nuevo. La vibración había cambiado. Más rápida ahora, más aguda. Mateo lo notó de inmediato. «Estás haciendo esa cosa de escuchar otra vez». Marcus asintió ligeramente. «Porque la torre me está diciendo algo». Vivian cruzó la habitación rápidamente. «¿Y ahora qué?» Marcus se volvió hacia ella. «La derivación de presión de abajo está a punto de fallar». Roark se puso rígido. «Dijiste que teníamos un minuto». Marcus miró de nuevo la columna. Más cerca de 40 segundos ahora. Uno de los inversionistas se levantó bruscamente. «Tenemos que irnos». Roark negó con la cabeza. «Las escaleras todavía se están despejando. Si nos apresuramos ahora, atascaremos la evacuación». El inversionista lo miró fijamente. «Entonces, ¿simplemente esperamos a que el edificio se derrumbe?» Marcus se acercó a la mesa de conferencias. «No». Todos lo miraron. Marcus señaló la pantalla del plano digital montada en la pared. El sistema de emergencia había mostrado automáticamente un mapa estructural de la torre durante la secuencia de evacuación. Marcus tocó la columna este en la pantalla. Aquí es donde se concentra la carga. Luego señaló otra sección un poco más arriba. Y aquí es donde la estructura intentará redistribuirla una vez que falle la derivación. Viviane frunció el ceño. Esa área sostiene el soporte transversal del atrio. Marcus asintió. Sí. Mateo parpadeó. Lo cual es malo, ¿verdad? Marcus lo miró. Si ese soporte absorbe la presión de repente, se romperá. Roark se pasó una mano por la cara. ¿Y cuando eso suceda? Marcus habló con calma. La columna se enderezará. Mateo casi se rió. Eso suena como algo bueno. Marcus negó con la cabeza. No si lo hace violentamente. Vivian lo entendió primero. La liberación de energía desestabilizaría toda la estructura. Marcus asintió. Sí. El silencio llenó la habitación de nuevo. Roark hizo la pregunta que todos temían. Entonces, ¿qué hacemos? Marcus estudió el plano de nuevo. Luego miró la escalera que bajaba desde el penthouse. Movemos la carga. Mateo lo miró fijamente. ¿Cómo exactamente mueves el peso de un edificio de 40 pisos? Marcus tocó una segunda sección del plano. El canal estructural oeste. Vivian se acercó. Ese sistema solo se activa durante eventos sísmicos. Marcus asintió. Sí. Roark parpadeó. ¿Estás diciendo que activemos los estabilizadores de terremotos? Marcus miró hacia la consola de emergencia. Exactamente.
Vivian se cruzó de brazos. Ese sistema redistribuye el peso por toda la estructura. Es extremadamente sensible. Marcus la miró a los ojos. También es nuestra única opción. Otro fuerte crujido resonó desde el atrio de abajo. Todos se giraron hacia la ventana. La columna este se dobló otra fracción de pulgada. Mateo susurró. Eso no se ve bien. Marcus se volvió hacia Vivian. Los controles del estabilizador están en la consola principal. Ella dudó. Ese sistema no fue diseñado para ser activado manualmente. Marcus respondió en voz baja. Tampoco esta emergencia. Roark miró su reloj. 20 segundos. Vivian miró entre la pantalla, la columna y Marcus. Horas antes lo había despedido por estar en el piso equivocado. Ahora, él era la única persona en la sala que entendía cómo mantener la torre en pie. Marcus no presionó. Simplemente esperó. Porque el edificio no estaba esperando. Otro crujido metálico resonó hacia arriba. El polvo pasó flotando por las ventanas de nuevo. La voz de Roark bajó. Vivian. Ella se giró hacia la consola. Sus dedos se cernieron sobre el interruptor de control sísmico. Si esto falla, dijo en voz baja, perdemos la torre. Marcus asintió. Si no lo intentamos, perdemos a la gente que está dentro. Vivian inhaló lentamente. Luego accionó el interruptor. En las profundidades del edificio, enormes pistones estabilizadores se activaron. Un pesado estruendo mecánico surgió a través de la torre. Marcus se volvió de nuevo hacia la ventana. La columna este tembló violentamente. Luego, lenta y dolorosamente, la curvatura comenzó a enderezarse. Los ojos de Mateo se abrieron de par en par. Está funcionando. Marcus exhaló en voz baja. Por primera vez desde que comenzaron las alarmas, el acero sobre el atrio dejó de gemir. La torre se estabilizó. Roark agarró la radio de nuevo. Todas las unidades, continúen la evacuación. La estructura se está estabilizando. Vítores y voces aliviadas crepitaron a través del canal. Vivian se apoyó pesadamente contra la consola. Su torre seguía en pie, y el hombre silencioso que había despedido esa mañana acababa de salvarla. Durante varios segundos, nadie en la sala de conferencias del penthouse se movió. El edificio seguía zumbando, pero el violento gemido que había llenado el atrio minutos antes se había desvanecido en un profundo estruendo mecánico, mientras los estabilizadores sísmicos continuaban redistribuyendo la carga estructural. Marcus estaba de pie cerca de la ventana, observando la columna este con atención. La curvatura que había amenazado con partir la torre en dos se enderezaba lentamente a medida que la presión se extendía por la estructura del edificio. La radio de Roark volvió a sonar. Director, las escaleras del oeste se están despejando. La mayoría de los pisos ya están vacíos. Roark soltó un largo suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Recibido. Sigan sacando a todos. Mateo se apoyó en la mesa de cristal, riendo suavemente con incredulidad. No puedo creer que eso haya funcionado. Marcus finalmente se alejó de la ventana. Funcionó porque los estabilizadores fueron diseñados para los peores escenarios. Dijo con calma. Este simplemente calificó. Uno de los inversionistas se acercó con cautela al cristal y miró hacia abajo por el atrio de 40 pisos. Debajo de ellos, los empleados salían en filas organizadas hacia las salidas, mientras la seguridad los guiaba afuera. Sin colapso, susurró el hombre. Increíble. Vivian Harcourt permaneció junto a la consola de emergencia. Su mano todavía descansaba sobre el interruptor de anulación sísmica. Lentamente se volvió hacia Marcus. Por primera vez desde que él había entrado en la sala, no parecía enojada. Parecía pensativa. Dijiste que solías enseñar protocolos de emergencia estructural, dijo en voz baja. Marcus asintió. Lo hice. Roark levantó una ceja. ¿Vas a dejarlo así? Marcus esbozó una leve sonrisa. Unidad de respuesta de infraestructura militar retirada, dijo. Entrenábamos a ingenieros sobre cómo mantener los edificios en pie durante desastres. Mateo parpadeó. Así que el tipo de mantenimiento que arregla nuestras luces solía enseñar a la gente cómo evitar que los rascacielos se derrumben. Marcus se encogió de hombros ligeramente.
La vida cambia. Vivian lo estudió cuidadosamente. Horas antes lo había desestimado como una inconveniencia. Ahora, toda la sala de juntas sabía la verdad. Uno de los inversionistas habló en voz baja desde detrás de la mesa. Vivian, si él no hubiera intervenido... Lo sé, dijo ella. El silencio se apoderó de la sala de nuevo. Fuera de la ventana, los vehículos de emergencia comenzaban a llegar a la entrada del edificio, mientras los equipos de evacuación aseguraban el perímetro. Roark revisó la radio de nuevo. Últimos equipos de evacuación saliendo del nivel 12, informó. Marcus asintió. Bien. Vivian se alejó de la consola y caminó lentamente por el suelo de la sala de conferencias. Sus tacones resonaron suavemente en el espacio silencioso. Se detuvo a unos metros de Marcus. Esta mañana, dijo, te despedí. Marcus no discutió. Lo hiciste. Miró de nuevo hacia la ventana. Y esta tarde salvaste mi edificio. Marcus negó con la cabeza. Salvé a la gente que estaba dentro. Vivian asintió levemente. Luego extendió su mano. Fue un gesto simple, pero toda la sala entendió lo que significaba. Reconocimiento, respeto y una admisión pública de que el hombre silencioso que había despedido valía mucho más de lo que había creído. Marcus miró su mano por un momento. Luego la estrechó. Roark sonrió ligeramente. Supongo que eso significa que está recontratado. Vivian miró hacia el director de seguridad. No exactamente. Todos la miraron. Se volvió hacia Marcus. Claramente no perteneces a mantenimiento. Marcus sonrió levemente. No me importaba. Ella se cruzó de brazos de nuevo, pero esta vez el gesto no era arrogante. Era pensativo. A Hardcore Technologies le vendría bien alguien que entienda tanto de sistemas como de personas. Mateo le susurró a Roark. Eso suena sospechosamente a una oferta de trabajo. Roark rió en voz baja. Marcus no respondió de inmediato. En cambio, miró hacia la escalera que bajaba por el atrio. En algún lugar fuera de ese edificio, su hija Sophie probablemente lo estaba esperando, preguntándose por qué llegaba tarde. Exhaló suavemente. Hablaremos de ello, dijo. Vivian asintió una vez. Me parece justo. Los equipos de emergencia afuera continuaron guiando a los empleados lejos de la torre, mientras los ingenieros estructurales comenzaban a preparar las inspecciones. Pero dentro de la sala de conferencias, el equilibrio de poder ya había cambiado. El hombre que había entrado en la torre como un conserje ignorado, se iba como la persona que todos ahora entendían que los había salvado. Y a veces, así es como funciona la verdadera fuerza. No grita. Espera en silencio hasta el momento en que el mundo más la necesita. Si te gustó esta historia, pídeme el título de la siguiente. Suscríbete y no te pierdas nuestra próxima historia. El multimillonario se burló del mecánico silencioso en su propia fábrica hasta que la máquina dejó de escuchar. Confía en mí, la sentirás. Y dime en los comentarios, ¿qué injusticia deberíamos abordar a continuación?